Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, el espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Este episodio viene con el auspicio de Alphanet, Banco Guayaquil y Clínica de Lesiones Deportivas. Yo soy Marcelo Albuja y hoy converso con Pedro Vega, fundador y gerente de Olé, una empresa ecuatoriana con más de 25 años innovando en la industria de alimentos. Pedro estudió en el Zamorano y en la Universidad de Florida y ha dedicado su vida a entender algo que a veces damos por sentado: que la comida no solo nos alimenta, sino que nos conecta. Pedro cree que comer es mucho más, es compartir, celebrar, recordar. Y por eso ha construido una empresa que no solo crea productos, sino momentos. Bienvenido a Negocios de Mentes, Pedro, ¿cómo estás? Gracias, Marcelo. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Todo muy bien, encantado de estar acá con ustedes. Pedro, tú dices que comer es mucho más y que los grandes momentos en la vida pasan alrededor de una mesa, con amigos, con familiares. Si tuvieras que diseñar la cena ideal, ¿qué debería haber en la mesa? ¿Quiénes deberían estar? ¿De qué se debería conversar? Bueno, para mí debería haber, y esto es muy personal, creo que la conexión y justo estos momentos especiales, lo lindo es que son particulares para cada uno y cada uno le pone su toque. Entonces, lo primero es ponerle el toque de cada uno, no hacer nada como de recetas que vienen de otros, entonces ponerle el toque de lo que te gusta. Para mí tiene que haber mucha prueba e innovación, sin que sea algo complicado, pero probar cosas, probar sabores, probar culturas a través de la comida. Y definitivamente estar con la gente que quiere estar. Y nada más rico que compartir una comida con con las personas que quieres y te sientes cómodo y puedes relajarte. Yo te diría que entre las personas que están ahí, ponerle tu estilo, probar cosas nuevas, eso para mí es definitivamente una experiencia. Y ya en la comida, pues diferentes texturas, sabores, colores, es lo que a mí me atrae. ¿De qué conversarían? Bueno, eso es no tan diseñado, pero yo tiendo a medio irme a filosofar un poco, más que conversaciones así muy ligeras. Entonces, eso me gusta, conversar sobre algún aspecto de la vida. Yo creo que yo ya tengo 55 años y uno llega, no es que me sienta viejo para nada, pero ya vas adquiriendo cierta madurez y algo de sabiduría en algunos temas, y conversar de lo que realmente importa es definitivamente un tema de mis temas favoritos. Y para mí lo que realmente importa es justamente momentos auténticos, momentos de verdad con la gente que quieres, sin pretender mucho más ni tratar de estar donde no te sientes cómodo. Acabo de pensar mientras tú decías la respuesta, que un poco lo que tú dices es la estrategia de una empresa, en el sentido de que no tengo que ser mejor que los demás, tengo que ser diferente, tengo que ser único. Y la estrategia de Olé veo que va justamente encaminado a eso. ¿Qué le hace único a Olé? ¿Cuál es ese toque personal que tú le pones en la empresa y en los productos? La pregunta que me haces me encanta, porque en realidad toca mucho de lo que nosotros somos y de lo que yo en particular creo. Yo creo primero que las empresas, si bien son creaciones abstractas que la sociedad ha creado, las empresas y las marcas en el fondo se comportan, o hay que verlas como una persona, con valores, con características, con cosas que le hacen únicos, fortalezas a través de las cuales pueden competir en el mercado. En el caso de Olé, yo te diría que tenemos varias características. Tenemos justamente acá el ají con maracuyá. Yo creo que es el producto, primero, que fue el primer producto, que cumplió ya 25 años, y es el producto que tiene la esencia de lo que nosotros hacemos, que es justamente lo que tú mencionaste. Hacemos mezclas innovadoras, pero no unas innovaciones disruptivas de algo que alguien jamás ha visto. Más bien es justamente ponerle ese toque personal, ese toque diferente a las cosas que hacemos. Entonces, como todos sabemos, aquí había en la sierra ecuatoriana el ají con tomate de árbol. Es seguramente una receta ancestral que tiene la cultura gastronómica ecuatoriana. Y nosotros pensamos, a ver cómo le damos un giro a esto, y encontramos en el maracuyá una fruta más universal, más aromática, igual tropical y de los Andes como el tomate de árbol, y esa fue nuestra innovación. Entonces, a partir de esa innovación, que el ají es un ají, es un ají, un maracuyá es un maracuyá, pero fuimos los primeros que decidimos juntarlos. Ese es como nuestro estilo de innovación, y eso nos hace diferentes. Entonces, tratamos siempre de estar
dándole un toque diferente a las cosas que hacemos, justamente por lo que tú dices, porque sabemos y creemos que al menos nosotros somos muy malos replicando lo que el resto hace si no le damos una diferenciación. Entonces, ese camino se ha ido construyendo en el tiempo. No es un camino rápido, tal vez el camino del precio bajo y de copiar directamente a otro producto o lo que sea es más rápido. El nuestro ha sido el de ir construyendo esta trayectoria en el tiempo, y eso creo que nos hace únicos, esa mezcla de sabores naturales diferentes. Creo que eso es lo que nos hace únicos. Es evidente que los productos que ustedes entregan al mercado son únicos. Yo soy consumidor de alguno de ellos. El de tomate de árbol me encanta. Pero vamos un poco hacia atrás, hacia la cultura. ¿Qué hace único a la cultura de Olé? Tenemos nosotros 6 valores que son, siempre que tengo esta discusión con las personas de recursos humanos, siempre dicen, eso no es exactamente un valor, es un comportamiento, pero a mí me gusta un poco así porque los valores como más genéricos, como decir excelencia, integridad, eso cada uno los interpreta de una forma diferente. Entonces nosotros tenemos 6 valores, para mí tal vez no sé si el más importante, pero con el que empieza todo es uno que dice buscamos gente buena que sepa hacer bien su trabajo. Ese es un gran valor, y eso creo que es el que más refleja lo que hacemos, porque a partir de eso, el rato que tienes gente buena, que para mí tiene que ver con que sea íntegra, con que sea buena persona, de fácil trato, psicológicamente madura, que pueda trabajar en equipo y que en nuestro caso ya venga sabiendo mucho de lo que necesitamos. No tenemos la capacidad de entrenar más allá de las cosas muy específicas de nuestro negocio. Eso termina creando una cultura. Entonces, una cultura que el rato que tienes gente buena, que sabe lo que quiere, la estrategia de la empresa está clara, entonces hay muchísimo empoderamiento, muchísimo, yo te diría, si podría ser una escala en la cultura ecuatoriana que conozco, estamos por ahí en el 80-85% del grado de empoderamiento que tenemos. Es también una cultura que no que ve a la innovación como un camino de crecimiento siempre. Nosotros estamos sacando entre 10 y 15 productos todos los años. Eso también nos lleva a un siguiente valor que está intrínseco ahí, es que tenemos poco miedo al fracaso. En realidad, no somos tan buenos innovando, yo diría, pero como le tenemos poco miedo a ese fracaso, lanzamos mucho más cosas que otras empresas, y sobre todo las más grandes, que tienen que hacer un business case y todo un tema complejo que a veces con los nuevos productos es bien difícil. Entonces nos caracterizamos porque esos fracasos los digerimos rápido. Realmente no nos quedamos con por qué no funcionó nada, ya lo que no funcionó, no funcionó. Y nadie se lamenta mucho de ese fracaso por mucho tiempo. Y tal vez la otra característica importante es que a partir de esto yo creo profundamente que cuando la gente, no todos, pero la gran mayoría de la gente, cuando le das claridad, pero autonomía en la toma de decisiones, el nivel de compromiso es muy alto. Entonces, si somos una empresa que no tiene todo lo que, ni en recursos ni en infraestructura, que tal vez tienen muchas empresas, pero el equipo tiene un compromiso que con eso cubre cualquier déficit o cualquier falla que pueda tener. Entonces, esas serían las características principales, yo te diría. Entremos un poquito en el tema del fracaso. Entonces entiendo que tu cultura es una cultura que permite el fracaso, que vea la innovación como algo positivo. ¿Cuál ha sido un fracaso que hayan tenido, uno de los, no sé, algún fracaso de bastante impacto, y qué aprendieron de este? A ver, en productos estamos fracasando constantemente. No suena lindo, pero es la realidad. No, mucha gente ve a la innovación como esta, no sé, como esta bola mágica donde se ve la realidad. Y creo que eso es muy difícil. Entonces, nosotros fracasamos constantemente. Por ejemplo, hicimos un lanzamiento de una quinoa con sabores, una quinoa ya precocida, un producto de los productos más deliciosos, y tenía todos los atributos y claims que busca el consumidor. Era sano, delicioso, quinoa que tiene una gran reputación.
y le empujamos y le empujamos, le teníamos tanta fe a ese producto que le empujamos y le hicimos una campaña más grande que lo que normalmente hacemos y nunca despegó. O sea, definitivamente, no, para decirte que ni siquiera en el supermercado sabían dónde ponernos el producto. Entonces, ¿qué aprendimos de eso? Uno, que si es que el supermercado, si no está claro dónde va a ser una batalla y una subida cuesta arriba, obviamente, porque la ocasión de consumo no era tan clara. Nosotros le veíamos, para nosotros estaba clarísimo y parecía que era un hit porque que era un producto como podía ser lonchera, snack, etcétera. Ahora que el snack está tan fuerte y ha crecido tanto. Pero el consumidor no lo tenía en su mente y lo ponían a rato al lado de las compotas, otro lado por las frutas y fue un fracaso absoluto. Ahora, cuéntame, porque me parece bien interesante el proceso de lanzamiento de ese producto. ¿Cómo arranca? Hablando específicamente de la quinoa, ¿cómo arranca ese proceso de diseñar el nuevo producto? ¿Cuál es el primer paso? Nosotros generalmente, como no tenemos grandes presupuestos, generalmente buscamos tendencias importantes a nivel regional o mundial. Y de esas nos agarramos de alguna manera y tratamos de sacar nuestra versión. Entonces, en ese caso, ¿cómo arranca? Participamos en ferias vemos que la quinoa hace unos años, ahora ha bajado un poco, pero estaba en un boom y se oía por todo lado y estaba muy asociado a productos de origen natural, etcétera. Entonces arrancamos con una feria, vemos la idea, desarrollamos el producto y de ahí le vamos al final tratando de dar nuestros toques más para este mercado y con nuestra marca. Entonces así más o menos arranca, ya sea con una tendencia que vemos en el mercado o nuevamente visitando una feria o un mercado Y luego internacional. hacen quizá algún focus group, o sea, ¿cómo prueban eso ya con consumidores del mundo real? Sí, recientemente, y esto te digo desde el año pasado, estamos acercándonos más al consumidor. Empezamos por esto que te decía que somos mejores fracasando que en la innovación en sí. Recién estamos, yo te diría, en un proceso de aprendizaje de ese acercamiento con el consumidor. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de que ese acercamiento sea metódico, pero no complicado. Entonces, no el mega estudio, no el mega focus group, sino reunimos, aunque sea amigos o reunimos gente de la misma planta, dependiendo del target que estemos buscando, y le proponemos primero un concepto sin hacerle probar nada para ver si es que le suena o no le suena y luego le hacemos probar el producto. Pero muy ágilmente vamos descartando y pasando a la prueba. Hemos sido tan rápidos porque somos muy ágiles en ese proceso que a veces hemos lanzado productos, que esto es más bien común en la tecnología, pero no en consumo masivo. Hemos lanzado productos como incompletos y le hemos mejorado, no sé, a los 6 meses. Como productos mínimos viables. Sí, pero ya al mercado. O sea, Claro. ya con... Por eso digo, no le tenemos tanto miedo. Bueno, no hacemos cosas terribles que puedan poner en riesgo a la marca. Pero, por ejemplo, ajuste en consistencia, cosas así sí hemos ido haciendo en los primeros 6 meses ya con una respuesta más masiva del mercado. ¿Y en qué canales, digamos, la quinoa, por ejemplo, en dónde empiezas a introducir en el mercado? ¿Tienes algunos aliados? O sea, ¿cómo ya van a la percha? El primer filtro, y para empresas como LE, el gran filtro es que te acepten los supermercados. Nosotros sí somos una empresa que depende en un porcentaje alto del canal moderno, del supermercado. Y normalmente los compradores de los supermercados tienen mucho olfato y están muy cercanos a lo que funciona o a lo que no. Entonces siempre presentamos opciones que algunas no llegan ni siquiera al mercado porque no pasan ese filtro. Yo te diría que ese es el filtro principal. Y si nos toca, no tenemos desarrollado un canal, por ejemplo, digital, donde sería el ideal para probar cosas nuevas, etcétera. Hemos intentado, pero no hemos logrado que tenga atracción. Esa sería la idea. Entonces nos toca, si pasamos el filtro, hacemos unos lotes muy pequeños al principio y de ahí a lo que empieza a tener más tracción le empujamos más y a lo que no. Ahora, ¿cómo saber, una vez que ya está en la percha, la misma quinoa, volviendo a este ejemplo específico, cómo saber que es un producto que está teniendo tracción o que hay que dejarle madurar un tiempo? Porque claro, un producto nuevo se va a demorar
en penetrar en la mente del consumidor, en el mercado en general. Entonces, ¿cuánto tiempo lo dejas? ¿Qué métricas ves? Un poco, explícanos cómo saber que realmente ese producto está fracasando o no. Con el tiempo te vas dando cuenta que los productos ganadores arrancan con tracción. O sea, eso hemos visto, eso de empujar y empujar y empujar, lo que no está teniendo tracción no nos ha funcionado. Entonces, por ejemplo, si un producto normalmente empieza con una rotación cuando en los primeros 3 meses de lanzamiento de un número de unidades X, dependiendo también la categoría, etcétera, pero y ves que este nuevo lanzamiento tiene más tracción, es un producto ganador, definitivamente. Los que en los primeros 6 meses no se mueven mucho, en nuestra experiencia, al menos el 90% de esos no son productos que van a tener éxito. Entonces, en nuestro caso, que no tenemos grandes presupuestos de empuje, eso es lo que nos ha funcionado. Entonces, un producto ganador tiende a ser un producto que llama la atención inmediatamente para un número determinado de consumidores y por ende arranca con buenos movimientos. Eso, por ejemplo, tenemos en el caso del chamoy que le tenemos acá. Es un producto que yo, como ya soy de otra generación, no le veía tan conocido. Recientemente me enteré que era un chamoy tal vez hace 1 año y medio. Y ese producto empezó a volar desde que le pusimos en la percha. Nos están escuchando emprendedores que quizá están empezando con uno o dos productos, pero para entender la magnitud de este, entre comillas, fracaso, ¿cuántos productos todavía están en percha y cuántos productos totales has desarrollado? O sea, como para entender, ¿no es cierto?, ese mix. Uy, eso lo hago intuitivamente en mi cabeza, pero en Percha tenemos más de 60 SKUs y productos. Y yo te diría que desarrollados que no llegaron a la Percha nunca, o sea, del total de desarrollos pasarán de los miles. Y desarrollados que llegaron a la Percha y que no existen, tal vez unas 2 veces los que están en la Percha. O sea, en la historia de la empresa, ¿no? Claro, Sí, claro. O sea, sí. en total, del 100% de productos que han desarrollado, ¿cuántos tienen éxito, por decirlo de alguna manera? O sea, En porcentaje, que están en la percha y siguen ahí. para nosotros de éxito es un desarrollo que en 2 años sigue ahí y que está bien. Ese es un caso exitoso. Pero hay también productos que, no sé, en el año 2005 eran muy exitosos y luego ya maduraron. Y el rato, la típica curva de la innovación, el rato que ya madura esa categoría o ese producto, ya se hace más masivo, pero hay muchos más competidores, se van otros por el precio y ha habido que descontinuar también de ese tipo. Entonces, la innovación no es solo lo que llega, digamos, en estos 2 años que yo te digo, sino realmente el manejo del ciclo completo. El rato que nosotros vemos un producto maduro que ya empieza a decrecer, que ya ha estado en el mercado más de 10 años, también es un candidato claro para ser descontinuado. Me imagino que cuando tú estás desarrollando un producto nuevo, le metes corazón, pasión, emoción. Absolutamente. ¿Cómo haces y cómo se maneja al interno, incluso tus emociones, cuando un producto no pega? O sea, qué tanto apego tienes a los nuevos productos? Mucho apego. Mucho apego porque yo creo que si uno no lanza los productos con ese apego, no llegan, porque todos tienen su dificultad. Este chamoy, por ejemplo, tiene flor de Jamaica, que es cultivada por un pequeño agricultor, conseguir, certificar, todo tiene. Entonces, si no te obsesionas con algo un poco con ese apego, creo que no llegan al mercado. Y obviamente nosotros vivimos de la emoción de sacar productos. La contraemoción es justo la que tú dices, es el saber administrar esa frustración y esa gana de quererle dar un chance más. Con el tiempo se ha ido haciendo algo más fácil, pero nunca es fácil. Siempre les tienes como un cariño y siempre crees que te faltó algo. Como somos una empresa, como te digo, que no tiene grandes presupuestos, siempre es, tal vez si le empujas un poco más, pruébale con esto. Pero nos hemos ido haciendo más fríos al momento de descontinuar, sí. En el camino, ¿tú crees que su estrategia está en el tener una cartera de productos más amplia? ¿O llega un momento en la estrategia, en la empresa, en que uno tiene que enfocarse
en ciertos productos. Entonces está el caso emblemático de Steve Jobs, que cuando volvió a Apple había como, no sé, 50 desarrollos y se enfocó en 5, en 6. O el CEO de Starbucks, cuando regresó a Starbucks también, vendían creo que hasta libros y dijo, no, tenemos que enfocarnos en estos 4 o 5. ¿Cómo ves tú ese tema? Es decir, ustedes quieren caminar un camino de tener una gran cantidad de productos o más bien en algún momento van a reducirse y quedarse con unos pocos. ¿Cómo ves tú el futuro de Olé? Creo, bueno, la pregunta es buenísima porque ese es como un dilema y un balance que siempre estamos buscando. En nuestro caso, hacer una empresa de alimentos de consumo masivo en un país pequeño, naturalmente, por más que no fue lo que planificamos, nosotros queríamos realmente ser los reyes del mundo con el ají con maracuyá. Ese era nuestro sueño, un solo producto o al menos muy pocos Ujú. y ser la versión latina, exótica de un producto como Tabasco, que estaba por todo lado. Pero el mercado y la realidad nos fue llevando a que en un país pequeño como el Ecuador tengas que ir diversificando más de lo que harías si estamos con la misma participación de mercado en países más grandes, y no se diga en países mucho más grandes. Entonces depende, creo, mucho de tu realidad y tu mercado y las condiciones con las que estás operando. Idealmente, el enfoque en todo es mejor. Entonces ahora para nosotros es un balance. No queremos tener cada vez, a tu pregunta, más SKUs, porque por un lado te desenfoca y por otro lado te hace muy ineficiente Ujú. en todo el proceso, porque lo más eficiente es tener un solo producto que se venda como loco y que le empuje solo a ese. Imagínate, eso es como tener una flota de aviones, todos del mismo, con las mismas prácticas y con todo. Pero el rato que tienes 60 productos como nosotros, definitivamente pierdes algo de eficiencia. Entonces, para nosotros sí es importante, y la búsqueda, ante tu pregunta, ya no es hacia más productos, que sí fue un momento, sino es más bien la búsqueda constante en sacar y descontinuar e ir limpiando a ese siguiente gran producto, pero que está ahí en la innovación y asumimos que no necesariamente está ya en el portafolio. Entonces siempre estamos justamente por eso viendo estas tendencias y buscando cosas nuevas, pero ya no queremos ampliar más la cantidad de productos. La empresa nace con el ají de maracuyá. Sí. Cuéntanos un poco el inicio de Olé. Mira, la historia es muy buena. Bueno, empezamos en un cuarto que no creo que llegaba a 30 metros cuadrados, se llamaba el laboratorio. La empresa, yo por eso me denomino cofundador. La empresa empieza, Imelda y Philip Baker, que son dos personas que viven aquí en Ecuador, son de origen colombiano, y ellos tenían negocios con la Tabasco justamente, desde incluso el papá de ellos, el papá de uno de ellos, son una pareja. Y Philip, que es una persona muy innovadora y siempre está buscando, desarrolló el ají con maracuyá. Y ese fue, y para mí sigue siendo como mi producto más especial cuando me pregunta, porque fue lo que me enamoró. O sea, fue, en ese rato no es que tenía toda la visión y todo desarrollado, pero vi que eso de hacer cosas diferentes y darle un toque es lo que a mí me gusta. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? Yo estudié tecnología de alimentos, tengo una maestría en tecnología de alimentos y inicialmente trabajé muchos años en Moderna Alimentos, en otra empresa de Ujú, alimentos. ujú. Entonces estaba ya como frustrado y buscaba como tener más libertad, no en el sentido de la libertad que uno cree que es como hacer lo que le da la gana, sino que como que marcar mi propio camino y con la disciplina que tenía. ¿Qué Entonces edad tenías? tenía 30 años, 32 años. Entonces, Philip y Imelda empezaron la empresa. Ellos realmente, el negocio que conocían es el negocio B2B de exportación a granel de pasta de ají, a Tabasco y a muchos otros. No le fue bien, le dieron un par de años de impulso y la empresa o vendían lo poco que quedaba o la cerraban. Entonces, el año que yo me hice cargo, el año anterior, habían vendido todo el año $17,000. Entonces, para mí fue... claro, todavía con ese ímpetu digo, no, yo le doy la vuelta a esto y en un año me puse una meta X que me tomó más o menos 6 años llegarla, como siempre pasa, uno siempre calcula con optimismo. Expectativa versus realidad. Exactamente. Entonces ahí me hice yo cargo de
esa empresa, del ají con maracuyá, le codificamos en más productos. ¿Les compraste las acciones? Les compré las acciones. Y de ahí empezó el camino. Y como te digo, al principio la meta era exportar. Ese era lo que queríamos. Empezamos a salir a feria, teníamos muchísima aceptación del producto, pero ya en la práctica te vas dando cuenta que exportar un producto de valor agregado que no sea un commodity como puede ser, no sé, banano o incluso camarón, por más valor que tenga, sin tener un mercado local fuerte, es muy complejo operativamente, al menos del inicio, hasta tener una venta constante. Entonces salíamos a ferias, teníamos pedidos de un pallet, de 3 pallets, a veces un contenedor, pero habían temporadas que no había nada. Entonces ahí más bien nos reenfocamos, dijimos, no, el mercado, si en Ecuador no estamos bien, no podemos soñar con salir al mercado. Entonces dejamos prácticamente de exportar. Habíamos mandado así entre pallets y exportaciones a más de 20 países, pero una cosa es hacer la exportación, otra cosa realmente es introducir el producto. Lo que yo siempre digo, no importa si el mercado es grande o pequeño, tienes que ir conquistando de boca en boca, y esa boca a boca tiene un costo por individuo, no por tamaño de mercado, no por porcentaje de mercado. Entonces, ir conquistando es igual difícil aquí afuera. Entonces dijimos, no, enfoquémonos en Ecuador, introducimos la marca y de ahí nos quedamos mucho tiempo más bien solo enfocados en Ecuador. ¿Con qué productos inicialmente en Ecuador? En Ecuador los primeros, y mucha gente todavía nos asocia mucho por el ají, porque ese fue, llegamos a tener hasta 7 tipos de ají. Luego sacamos aderezos de ensalada, por ejemplo, que ahora ya no están en el mercado. Fueron exitosos por un tiempo, pero luego ya no. Luego sacamos un chimichurri, que se mantiene hasta el momento, bastante exitoso. Tomates deshidratados en aceite. Y así fuimos vinagres y de ahí hemos ido creciendo. Como te digo, ahora estamos en la categoría de snacks también, que es un producto complementario, aderezos y conservas. Entonces ya estamos no solo en un portafolio más amplio, sino en una categoría diferente. Somos la única empresa aquí en Ecuador, en otras partes obviamente hay, que tiene snacks de maíz tipo nachos y salsas. Y luego volvieron a exportar. Sí. O sea, se consolidaron en Ecuador y decidieron salir otra vez al mercado internacional. Sí, con más enfoque recientemente, en los últimos 2 años, pero abrimos un distribuidor en Estados Unidos hace muchísimos años, ya debe ser cerca de 18, 19 años, que ha ido creciendo y nosotros con él muchísimo. Y fue un crecimiento muy orgánico, de empezar a venderle, no sé, 20 cajas al mes a exportar ya más de un contenedor al mes con ellos. Entonces, sí tenemos a través de ese distribuidor un crecimiento importante. También mandamos producto a Panamá. Y ya no queremos abrir tantos mercados o tantos países, porque cada uno es un reto, sino más bien ir conquistando más estados de Estados Unidos. Recién nos codificaron en un supermercado importante en California y eso es lo que estamos empujando por ahora. ¿Tus consumidores afuera en Estados Unidos son latinos o son americanos? Empezamos con americanos y esa era la propuesta primera de ser un producto atractivo para el mercado tradicional americano. Pero la verdad es que ahora somos más de latinos y hay un ciclo bien interesante que se da en Estados Unidos por la migración, en todo el mundo en realidad, y por eso que la gastronomía influencia tanto a otros países cuando la gente ha migrado. Primero que cuando las personas migran, yo te diría que la principal hilo o cuerda que les ata o que les mantiene atados, no sería atados, que les mantiene comunicados con su origen es la comida. Entonces pueden cambiar muchísimos hábitos, muchísimos, de todo tipo, pero la comida les hace sentir cercanos a su origen. Entonces migra, digamos en este caso hablemos del ecuatoriano, pero puede ser el mexicano o el que sea. Migra a Estados Unidos y incluso pagando a veces un valor más alto, compra productos ecuatorianos y sobre todo productos que puedan ser hechos de marcas ecuatorianas o no, pero que le permitan hacer la comida a la que estaban acostumbrados. Algunos de esos productos logran pasar, porque se venden en supermercados súper modernos y todo bien hecho, pero supermercados donde hay una buena cantidad de comida internacional o de pasillos internacionales que les llaman.
Algunos de esos productos logran pasar de la comunidad específica ecuatoriana o mexicana a latinos en general. Y muy pocos de esos que pasan a ser al consumo latino pasan al consumo ya, digamos, del americano común. Ese es como el ciclo que se da en muchos casos y ese es el que nosotros estamos buscando. Estamos logrando con el ají de maracuyá pasar de que nos consuman los ecuatorianos que ya lo conocen a que nos consuman los latinos. Y soñamos con que eventualmente sí sea un producto que llegue al mercado general. Si tú piensas, aquí a Ecuador ha llegado mucha influencia de productos mexicanos, pero no llegan por México, llegan porque muchos mexicanos migraron a Estados Unidos, mantienen sus costumbres de consumir tajín, chamoy, etcétera, le ponen a las frutas allá, van al mercado y uno ve, yo me acuerdo hace 20 años de haber ido y ver frutas con picantes o con polvitos mexicanos, y luego esos ya otros latinos empiezan a consumirlo y finalmente han pegado en el mercado ya más masivo y por eso regresan o llegan al Ecuador. Por eso aquí se consume productos mexicanos, picantes, caramelos, golosinas que antes era imposible de ver. Dices que empezaste este viaje cuando tenías 32 años, hoy tienes más o menos 55, Ajá. son más de 20 años. Eh, no sé si nos puedes compartir cifras, pero desde ese primer cheque, es decir, tú compraste unas acciones, Sí. hasta el día de hoy, ¿en cuánto ha crecido el valor de esa compañía? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda es, ¿ha valido la pena el viaje este de 20 años? La primera pregunta, yo giré un cheque, me parece que fueron como de $30,000. Y te diría que ahora la empresa debe estar valorada en unos 8 millones, una cosa así. Te llegan las matemáticas, ¿no? Sí. Muy Sí, interesante, es un sí, valor gigantesco, inmenso. sí. ¿Valió la pena el viaje? Claro que valió la pena, definitivamente. Pero al mismo tiempo, y me vienen sensaciones de, por ejemplo, cuando la gente me dice, ¿lo harías de nuevo? Sí lo haría en esa etapa, pero claro, ahora si me propongan algo que tome 20 años o más, ya no me dan los tiempos, por un lado, y creo que sí hay maneras de acortar ese camino. Pero siempre creo yo, hay casos de gente, no sé, mucho más inteligente o con más suerte, no sé, que pueden ser muy cortos, pero al menos en alimentos son caminos un poquito más largos de lo que uno se imagina. Y por eso que es importantísimo meterse algo que, como el típico cliché, o sea, sí tiene que gustarte esa industria, ¿no? No soy yo de los que cree que solo haz algo de lo que te apasiona, porque ahí falta mucho todavía. O sea, tiene que apasionarte, pero tiene que haber una necesidad en el mercado y tienes que ser muy bueno haciéndolo. De lo contrario, solo voy por lo que me apasiona, te puedo estrellar. Pero sí son caminos, en mi experiencia, bastante más largos de lo que te imaginas. Porque si a mi yo de 32 años le dices, te va a tomar 25 años, híjole, o sea, si te presentan ante esa realidad, es una realidad bien diferente a la que te imaginas en ese momento. Como yo te dije, lo que yo me imaginé que me tomaría un año, me tomó 6. Y el cerebro es muy bueno viendo las oportunidades y por dónde ir, pero muy malo asimilando el sufrimiento y todo lo duro que va a ser y la parte, los riesgos y todo lo que no puede no salir tan bien. Sí, a veces hay esa frase que dice, uno sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. Exactamente. Y un poco tú eres una historia viviente de eso. Ahora, si es que tendrías que empezar de cero, Olé, ¿qué cosas harías diferente? Es decir, si volvemos a tu yo de los 32 años, ¿qué hubieras hecho diferente? Mira, una que aprendí, que me di cuenta, no sé si aprendí porque había oído muchas veces esto, pero me di cuenta recientemente, es tener un cofundador o un par mucho más equipo de dos. Creo que eso sí ayuda mucho porque, sobre todo en los primeros años, es un camino bien solitario. O sea, yo me acuerdo haber estado
tal vez 5 años, donde era yo y los operarios. Y eso es un camino que no es fácil, no es fácil desde un montón de aspectos. Entonces, tener un par ahí mucho más de la mano, que sea cofundador, socio, que esté totalmente invertido y jugado en el asunto, creo que es muy importante. ¿Nunca tuviste socios? No, sí tengo socios hasta ahora, son los mismos que fueron como los Family and Friends que levantamos el capital, no solo el inicial con el que se compró la empresa, sino lo que requirió en esos primeros años que había pérdidas y que había que poner plata. Entonces tengo 3 socios que 2 de ellos son un hermano y un primo y otro un amigo. Pero digamos, ellos no estuvieron en las operaciones al No. inicio. Es decir, nadie ha estado cerca tuyo en la operación. No. Como socio, me refiero. No, exactamente. Y esa es la diferencia. O sea, socios sí he tenido claro. en quien apoyarme, pero no es lo mismo estar ya totalmente invested y metido y jugado y saber que tienes que salir, porque esa es una presión grande. El rato que le pones a tu familia y a la gente que depende de ti en este camino, tienes que salir nadando como sea. Y eso no lo sienten los otros socios. Entonces es diferente cuando al menos uno más y que tenga características y fortalezas complementarias estén en la misma posición. ¿Cuál hubiera sido el socio perfecto en ese momento? Es decir, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? ¿Y qué crees que te hubiera complementado? Es decir, no sé, un socio que sea más de finanzas o un socio que sea más, no sé, de producto. ¿Cuál es tu fortaleza y qué hubiera sido un gran complemento para ti? Yo tengo la ventaja y creo que por eso a la larga lo pude hacer, estudié esta maestría en alimentos y luego vine acá a trabajar más bien en el lado comercial, marketing y ventas. Entonces, todo lo que es como crecer el negocio es algo que se me hace más fácil, visualizar hacia dónde ir, ver la ventaja competitiva. La operación, la eficiencia, eso definitivamente es algo que puedo, pero no es donde soy el mejor. Entonces, definitivamente para mí sería alguien que entre finanzas y operaciones sea más fuerte, más de eficiencia de ese trabajo. Está muy glorificado el camino del emprendedor, pero el camino del emprendimiento es un camino, como dijiste, solitario, difícil. Uno le ve al emprendedor y dice, debe tener mucha plata, pero realmente pasas, la sufres, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tan importante es el tener mentores, por ejemplo, o gente, cuando tú estás en un momento oscuro, difícil, ¿a quién regresas a ver? ¿Qué haces o qué hiciste durante estos 20 años de camino? ¿Tuviste algún mentor? O cuéntanos un poco de qué te apalancabas para seguir adelante y no rendirte. Sí, lo que mencionas primero de que es un camino glorificado es real. Y es un poco peligroso porque es contar una parte de la historia. Hay que contar las 2 partes de la historia para que las decisiones de las personas que se meten sean con la foto completa y no con parte de la historia. Entonces yo sí creo que no tiene nada de malo no ser emprendedor. O sea, sí hay como un estatus y una cosa, pero en realidad el camino es tuyo y puede ser por la vía que quieras. No tiene que ser por el emprendimiento. Y eso es importante porque hay que decirlo para que la gente que tome ese camino sepa y sobre todo sepa si tiene lo que se necesita. Yo me he guiado mucho, he sido muy, y creo que siempre lo hago, me he guiado mucho por autoconocimiento, más bien como un conocimiento, una educación constante, pero más de libros y de ahora muchísimos podcasts. Autodidacta sería. Sí, más autodidacta y buscando siempre, más que buscar el mentor, por lo menos ese fue mi camino, es buscar como esos grandes pensadores en diferentes épocas. Yo te diría en la primera, Peter Drucker, por ejemplo, incluso Warren Buffett, o buscar como qué pensarían a través de sus libros y en revistas
personas como esta. Y en esos momentos oscuros que tú dices, uno se agarra de... Primero te das cuenta que le pasa a todo el mundo. O sea, la verdad, la gran mayoría de casos de éxito pasan momentos muy, muy difíciles. Entonces eso te da un poco de alivio. Pero en esos momentos más difíciles sí te vas agarrando de lo que harían estos grandes pensadores y ese ha sido para mí mi camino. No he tenido un mentor y no porque tenga nada en contra de alguien que esté así muy cerca, pero sí tengo facilidad de preguntar, no tengo ningún problema con preguntar cuando necesito ayuda. Y he descubierto con el tiempo, y esto descubrí temprano, porque yo al principio creía que era muy malo para el networking y eso como que era algo que sentía yo, tal vez porque soy algo tímido, que no era lo mío, que en realidad cuando vas genuinamente, sin mucha pretensión y pides ayuda, la ayuda que te dan es increíble y gratis. Y la gente está muy dispuesta a ayudarte, a contactarte, etc. Entonces, ese ha sido mi camino. Algo empírico y autodidacta, más ir aprendiendo que el networking en mi primera etapa era una deficiencia y te diría que ahora más bien es una gran fortaleza. ¿Recuerdas de algún libro que realmente te marcó y dices, este libro, no sé, hizo una gran diferencia en este camino? Tengo dos que se me vienen a la mente. No tengo tan buena memoria, especialmente así para responder rápido, pero uno que definitivamente me sigue marcando es el From Good to Great. Me parece que es como el libro más completo después de los que escribió Peter Drucker, como del management de una forma tanto filosófica como que está muy destilado las claves de las cosas que tienes que hacer bien. Y hay uno que me encanta a mí, que se llama Deep Survival, que es de un autor, me parece que de apellido González, es gringo, pero de origen latino, que en cambio se estudia, son o cerca de 10 casos de gente que estuvo a punto de morir y quienes sobrevivieron y quienes no y por qué. Y al menos en esa primera etapa del emprendimiento es muy similar. O sea, creo que las características del que sobrevive en el campo, porque se perdió, o en un avión que cayó, o en un naufragio, es muy parecida al emprendedor. Esas dos me han servido muchísimo y siempre como que ya son de los libros que más les tengo como asimilados las cosas que me quedaron ya como un aprendizaje y se convirtieron ya en valores casi. Por ejemplo, en el caso de Deep Survival, el tema de lo que tú preguntabas, de poder ser capaz de preguntar cuando necesitas algo, de no hacer lo que en este libro se llama el bending the map, que es cuando estás perdido y tienes el mapa y dices, sí, pero es que estamos, y empieza a torcer el mapa para que cuadre dónde estás y en realidad estás perdido, ya no estás ahí. Y todo ese tipo de situaciones son muy parecidas, obviamente en el uno es caso de vida o muerte, pero el cerebro no distingue también cuando esa muerte es de la empresa o de la vida. Obviamente todo es más fuerte cuando se trata ya de lo físico, pero definitivamente pasas por las mismas etapas. Entonces esos son dos libros que me gustan mucho. Mencionaste podcast también. ¿Qué podcast consumes? Consumo cada vez más horas de podcast y he ido variando. Hace unos años estaba con El Oso Traba, por ejemplo, y luego como que me cansó. Los que ahora escucho más constantemente, hay uno de Sam Harris, es como que más filosófico, pero me gusta ese. Es Waking Up. Waking Up. Y tengo también el app de la meditación. Making Sense se llama ahora. Antes era Waking Up. Escucho a Scott Galloway, Prof. G se llama que tiene varias versiones. Hay uno central y luego uno de mercados y política. Me gusta mucho el tema de mercados, de inversión en bolsa y eso. De los que me estoy acordando ahora. Otro que se llama Huberman Lab, que es de Andy Huberman. Más bien relacionado a temas de salud y performance, pero más desde el lado de bienestar, digámoslo así. Tim Ferriss también es uno de los que me gusta. Y constantemente me llegan a través de ellos, veo de autores pero estos son los que les tengo así como más como la base. Hay de Lex Fridman, también he escuchado algunos episodios bastante interesantes.
Muy interesante. Eh, ¿Qué tan importante es rodearte de gente? No sé si tienes alguna red de empresarios, de gente que esté caminando tu mismo camino. ¿Y qué tan importante es esto para que te acompañen en este camino solitario? No sé si es que tú estás constantemente hablando con otros fundadores, con otros CEOs. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, definitivamente es algo que no lo veía y si, o sea, si voy al yo emprendedor, no solo que no tenía la claridad, sino que te puedo decir que decía, no, yo no necesito de eso, no quiero, tal vez como te dije, por timidez no era lo mío, no, hasta ahora no me gusta así como el típico cóctel y esa socialización así, pero cuando estaba en Moderna hace muchos años, me invitaron a ser parte de REF, no sé si has oído. Sí. Y entonces desde el 2012 ingresé a ser parte, ahora incluso soy forum líder de un par de grupos, dirijo un par de grupos. Y eso, que es una forma de justamente de esta comunidad de emprendedores y empresarios sobre todo, que comparten en grupos con una reunión mensual, yo te diría que para mí fue un game changer en muchísimos aspectos. El primero, que rompió un montón de paradigmas, como el tema de networking. Resultó que yo he sido buenísimo para el networking y pasé tal vez los primeros 10 años pensando que no. Eh, lo segundo, el escuchar ante un problema, una solución, una oportunidad, opiniones de verdad tan diversas, porque en las empresas normalmente estamos casi siempre compitiendo, casi siempre así sea con colaboradores, pero como que tratamos de que nuestra idea prevalezca. En este tipo de foros, y que hay varios, lo que se logra definitivamente es escuchar de verdad la opinión de otras personas con perspectivas completamente diferentes, que tal vez en el mundo competitivo les hubieras descartado, y te das cuenta que a veces esa persona mucho más práctica que no hace la mega estrategia para todo, es la que tiene la razón. Definitivamente te va abriendo la mente. Y también ahí he ido viendo que obviamente el tener esta red y el tener más network y todo te va alivianando esa carga que tienes ante ti sobre los hombros cuando emprendes o cuando diriges cualquier organización. Mencionaste a Sam Harris y su app. Eh, ¿Qué hábito, y si es que dentro de este hábito está la meditación, te ha generado un impacto desproporcionado positivo en los últimos 5 o 10 años? Mira, eso fui aprendiendo yo con el tiempo. Eh, yo ando en la búsqueda de la libertad, es como mi gran búsqueda. Por eso me lancé a emprender. Ese fue como mi principal motivador. Y me aburro cuando las situaciones del trabajo se vuelven muy monótono y muy operativo. Pero al mismo tiempo, y esto es como paradójico, y me encantan las paradojas que tiene la vida, pero me di cuenta con el tiempo que necesito muchas rutinas. Entonces, en sí las rutinas, el darme cuenta que necesito rutinas, han sido de un impacto brutal para mí. O sea, soy mucho más, yo te diría, hasta feliz cuando tengo rutinas, a pesar de que me aburro con lo que parecería que es lo mismo que es, Claro. pero las rutinas me ayudan muchísimo mentalmente. Entonces yo te diría que el primero es de ejercicio. Llevo tal vez ya cerca de unos 18 años haciendo ejercicio al menos 5 veces por semana, y no lo hago tanto por la salud física, sino mental. O sea, sí soy una persona diferente en niveles de estrés, en una serie de cosas con esa rutina de ejercicio. Y me ayuda mucho que ese ejercicio sea rutinario, sea a cierta hora en las mañanas, ¿Qué etc. ejercicio haces? He ido cambiando. Hice por muchos años, hacía mucho bicicleta de montaña. Entonces salía entre semana corto o tenía un rodillo, y el fin de semana hacía paseos. Y en los últimos años hago más ejercicios con un app en mi casa, más tipo calistenia general, con algo de pesas, pero Funcional, ejercicio funcional. funcional. Eso es lo que más hago. Y hago a la misma hora todos los días, y eso me ayuda mucho.
y tengo una rutina bien clara que las cosas, como no soy una persona tan ordenada, si no les meto en ese hábito, en realidad no lo logro. Entonces, esa rutina está la meditación primerito, luego hago ejercicio, tomo un par de suplementos que tomo y ya. ¿Cómo se ve la meditación? O sea, ¿qué haces con un app o...? Sí, es una meditación corta. En la gran mayoría de los casos es con la meditación de, justo que mencionabas, de Sam Harris. Son meditaciones de 10, 12 minutos y no son meditaciones espirituales en el sentido que a veces se confunde un poco. Sí, espiritual en el sentido de estar muy presente y de tener ese momento de claridad y de presencia. Eso es básicamente. Y Sam Harris te va enseñando que en realidad no se trata solo de meditar esos 10 minutos que yo hago, sino de tener pocos momentos durante el día donde logres, así sea por segundo, estar absolutamente presente y tener esa mini meditación varias veces al día. Eso es básicamente lo que hago yo. ¿Qué beneficios te ha traído la meditación tangibles? Son tangibles, pero algo entre a veces efímeros y sutiles. Con el tiempo, y esto no me pasaba al principio, yo empecé a meditar y la verdad me preguntabas, no sentía ninguna diferencia, pero tal vez después de los primeros 6, 8 meses, sí empecé a sentir como una mini pausa entre el estímulo y mi reacción, y como poder, como te digo, de una manera muy sutil, porque no te puedo decir que soy otra persona, pero sí como que tener un espacito ahí con algo más de control entre cualquier estímulo bueno o malo y mi reacción. Yo te diría que eso es lo que más siento. Y eso, obviamente, para una persona como yo que tiendo así a ser más estresado, antes más reactivo, sí me ha ayudado muchísimo. Excelente. Volvamos un momento a Olé. ¿Qué esperas de Olé en los próximos años? ¿Cuáles son los proyectos que te tienen entusiasmados de aquí a 5 años? Mira, hay uno que es seguramente lo que más me entusiasma, que lo iniciamos ya hace algunos años, es que empezamos a trabajar. Siempre trabajamos con materia prima, frutas y vegetales frescos. Es decir, a diferencia de muchas industrias, nosotros decidimos, normalmente un emprendimiento en alimentos nace, por lo menos aquí, de alguien que formula, ya sea en su casa o con ayuda de alguien, un producto con ingredientes que tiene muy a la mano en su cocina. Y eso pasa muchas veces y luego crecen. En algunas empresas eso puede haber sucedido hace muchísimos años. Luego se va creciendo y se va la presión del negocio de ser cada vez más eficiente, de escalar con rapidez, te empuja a que vayas reemplazando esos ingredientes y haciéndolo todo más industrializado. Nosotros decidimos, en un momento fue obligado por la razón que era un emprendimiento, pero luego decimos, ok, nosotros nos quedamos así, y es trabajar con materias primas frescas que vienen directamente de pequeños agricultores. Y hace unos ya más de 3 años, casi 4, venimos trabajando con ellos en un modelo de economía circular, donde todo el desecho que producimos en la planta, cáscaras de maracuyá, por ejemplo, en el caso del maracuyá, el 30% de lo que se compra no se puede usar porque es cáscara y semillas. Eso lo convertimos en compost y lo entregamos a pequeños agricultores. Eso empezó casi como un intraemprendimiento con un agricultor de una escala muy pequeña y ha ido creciendo. Y es algo que poco a poco se va convirtiendo en un modelo que nos da ciertas ventajas competitivas, tanto por el lado de cadena de abastecimiento, porque podemos así garantizar materia prima idónea para nuestros procesos, pero también por el lado de acercamiento con el consumidor, que como tú sabes, el consumidor de hace 20 años es muy diferente al consumidor de ahora, y si bien hay mucha presión de precio y de accesibilidad, también ese consumidor busca productos que reflejen un poco más de quiénes son ellos mismos como consumidores. Entonces, empresas comprometidas, productos más naturales. Entonces, es para nosotros definitivamente un modelo de negocio que tiene un impacto muy positivo en nuestra competitividad. Eso me entusiasma porque, como te dije, ha sido casi como un intraemprendimiento. Empezó de una manera muy pequeña, orgánica, va creciendo
y cada vez quiero meterle un poco más de tecnología y de alineamiento con esos pequeños agricultores y escalamiento también, para que vayan creciendo y vayan desarrollando. Tenemos un caso, casi es como caso piloto, pero un caso increíble, en una comunidad que se llama Los Rosales, en la Vía San Lorenzo, donde empezamos con una persona, luego el contrato a 2, y ahora ya son 10 agricultores que están sembrando para nosotros. El primero, el que empezó, tenía una camionetita viejísima y ya se ha comprado un camión. La esposa se puso una tienda y ya vas viendo ese progreso. Y eso me encanta porque, por un lado, hay el impacto y por otro es 100% dentro de nuestro modelo de negocio, que es lo que a mí me parece que es en nuestro caso, indispensable, porque no es algo que vamos a cortar nunca ni tiene que ver con cosas que no es nuestro core del negocio. Quizá nuevos productos que te tengan entusiasmados, nuevos mercados. Sí, nosotros tenemos una meta bien ambiciosa que empezó el año pasado de triplicar el tamaño de la empresa en 5 años. Y eso tiene mucho que ver con exportación, pero también con masificar el acceso a nuestros productos acá en el Ecuador, es decir, ya no depender solo del canal moderno. Y vamos, a pesar de todos los altibajos que ha habido, sobre todo en la parte económica, vamos creciendo 5 años alrededor de 20-25% anual. Entonces, eso definitivamente veo con los cierres de cada mes y cada año la evolución de la empresa y también en el equipo y todo lo que hacemos. Por primera vez desde hace un año y pico estamos en instalaciones nuevas y nuestras. Entonces sí me entusiasma ver que esa idea, yo me acuerdo, les contaba a mi equipo, les hacía así como que cierren los ojos y vean una planta y les mostraba la foto de una planta gigante y todo, y cómo eso entusiasma y se va haciendo realidad con el tiempo. Entonces eso me emociona. Y de eso viene una serie de cosas que me gustan mucho, y es, por ejemplo, ver un equipo relativamente pequeño, porque me gusta que la empresa sea ligera en eso, pero absolutamente empoderado, que básicamente el día a día lo maneja el equipo. ¿Y cómo ves el Pedro de aquí en 5 años? Entiendo, estás muy metido ahora mismo en la operación. Tenemos Pedro, obviamente, para largo, pero ¿estás pensando ya en un tema de transición? ¿Cómo se ve ya el futuro del gobierno corporativo de Olé para los próximos años? Mira, como yo te dije, yo arranqué por el tema de libertad y me gusta ser coherente con eso. Entonces, me tomó muchos años, pero he ido armando todo para que la empresa, digamos, tenga un rol importante y tenga un rol crucial dentro de la organización, pero ya el día a día se maneja sin que necesariamente yo tenga que estar ahí. Y eso para mí es parte de lo que buscaba. Yo en algún momento sí me cuestioné, dije, a ver, buscabas libertad, pero eso te tiene más atado que cualquier otro tipo de empleo. Entonces, definitivamente, mi rol sí es, o mi camino es de estar mucho más involucrado en lo que me gusta y que tenga cada vez un equipo más fuerte que haga lo que no me gusta. No creo para mí en las empresas familiares. Creo que cumplen un rol muy importante en la sociedad, pero no es mi camino definitivamente. Entonces sí habrá un momento en el que pase la posta definitivamente a alguien, o tal vez haya una transición de venta, no en un periodo previsible, pero definitivamente prefiero que cada hijo y cada persona tenga su propio camino y no entre con la carga ni con el camino ya recorrido que es tener una empresa familiar. Pasamos al segmento de las preguntas un poco más cortas, Pedro. ¿Qué es el éxito para ti? Es una gran pregunta y creo que lo primero es definirlo. Creo que es como obvio, entonces mucha gente se arranca a tener éxito sin saber qué es éxito para ellos. Eh, para mí es lograr tener la libertad de hacer y estar donde quieres estar la mayor cantidad del tiempo. Disfrutar de lo que haces. Y por eso que, si bien el crecimiento económico de la empresa y de uno es, digamos que uno de los pilares importantes para lograr eso, definitivamente no es el único. O sea, para mí no, si
hace no mucho un podcast escuché que hasta antes de 1900 y piquito, principio de los 1900, las personas ricas tenían mucho tiempo libre. Ese era parte del concepto de ser rico. Y ahora la realidad es que mientras más éxito, menos tiempo. No para todos los casos. Bueno, yo no quiero que ese sea mi caso. Yo sí quiero y manejo el éxito que tengo justamente teniendo libertad de estar donde quiero estar y poder disfrutar de las cosas que disfruto. Y eso no es pasarme de vacaciones. No soy alguien que disfruta de más de 15 días de vacaciones, sino más bien estar involucrado y alineado con mis fortalezas, que es donde uno tiende a ser más útil y más disfrutar donde estás. Por ende, ese éxito para mí tiene que ver con paz, o sea, tiene que ver con esa libertad, pero también una libertad en paz de haber construido algo que llevó tiempo y que no se saltó ningún camino ni aplastó a nadie en su camino. Y al mismo tiempo siempre tener entre la mente y los proyectos activos. Para mí sí veo que es importante. Creo que me sentiré viejo el rato que ya no tengo algo que me entusiasme y que quiera hacer, que puede ser grande o pequeño, pero siempre estar buscando qué más hacer. ¿A qué le tienes miedo? Mira, pasé años donde tenía miedo a la muerte y no sé qué, algo hacía de meditación, pero no te puedo decir qué me llevó a perder prácticamente absolutamente miedo a la muerte. Porque tal vez tenía una hija, fui papá a los 40 y tal vez eso fue algo que me estresaba un poco, pero perdí completamente el miedo a la muerte. Pero sí tengo miedo a perder la salud, esas cosas. Eso sí me da miedo. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? Yo te diría que dar consejos, no tengo uno que se me venga a la mente, pero la gran mayoría de consejos aplican más a la persona que lo dice que al que lo escucha, o sea, que al receptor del consejo, en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando me acuerdo, yo me divorcié en esta primera etapa de crecimiento lento, de toda la parte dura del emprendimiento, y no fue la causa principal, pero sí influyó, me divorcié. Y claro, hay gente que te diga, no te aconseja, no te divorcies. O te puedo decir que lo mejor que he hecho en la vida fue haberme divorciado, a pesar de que fue también otro momento muy, muy duro. Entonces, más que decirte este consejo que me dieron o que me acuerdo, seguro me han dado algunos consejos que si me acordaría te podría decir estuvo malo, pero sí he aprendido que como consejo, que no es lo mismo que conversar, no es lo mismo que oír opiniones, no es lo mismo que abrir la mente, la mayoría de los consejos no aplican tan cercanamente a la situación de cada persona. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en la vida? Definitivamente esta búsqueda de un camino propio, auténtico, original, creo que para mí eso vale oro. Y de eso, y no menos importante, es la construcción de una familia que te da, en mi caso, sí soy una persona que necesita de una familia sólida, estable, que te dé paz. Yo no soy de mucho socializar, pero sí de mi núcleo familiar. Entonces, construir, que tampoco es fácil, una buena familia requiere muchísimo trabajo, sacrificios también, y darle el tiempo a lo que se refiere, a lo que necesita, que es, a ratos puede ser la esposa, a ratos puede ser tus hijos, y no que lo haga de ninguna manera perfecta, pero sí me siento muy orgulloso de esa familia que hemos construido y que hemos recorrido un camino largo. Pedro, llegamos al final de esta conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ideas. Realmente es un caso de éxito Muchas gracias. y me baso en el concepto de éxito que acabas de compartir con nosotros. Para cerrar, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Estás activo en redes sociales? O si quieres, invítanos a las redes sociales de Olé. Sí, Olé está muy activo en todas las redes sociales, como Olé Ecuador, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Yo
tuve que dejar las redes sociales en pandemia porque estaba muy adicto a las redes sociales. Solo uso LinkedIn, pero en esa sí estoy activo y cuando me escriben respondo. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar esta conversación, Pedro? Sí, tal vez solo como recomendación o como comentario final es que es importante que cada uno vea su propio camino. Mucha gente, sobre todo en el emprendimiento, te enfocas mucho en la idea, en la solución, en el mercado, en el problema que resuelve, lo cual es perfecto. Yo te diría tal vez es el 50% de ese camino. Sin eso no puedo hacer nada. Pero este autoliderazgo, el conocerte, el saber de quién te rodeas, yo te diría que al menos es el otro 50%. Se habla menos, se habla mucho de liderazgo, sí, pero se habla menos al momento de emprender, de construir un equipo, y creo que arranca por autoconocerse y construir un buen equipo es igual de importante que la idea y la solución que tienes. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti.